Saludos, mi nombre es Carlos Bustamante. En esta presentación vamos a hablar sobre el desarrollo de la actividad 3, aprendizaje para la materia de inteligencia artificial. Bueno, en este video vamos a tratar los siguientes temas: el algoritmo de clasificación KNN, el algoritmo de clasificación C4.5, el algoritmo de agrupamiento K-means y el algoritmo de agrupamiento Single Linkage Clustering. Bueno, iniciamos con el algoritmo de clasificación KNN. Este algoritmo pertenece a la familia de algoritmos de clasificación supervisada, es decir, que necesita la intervención humana para realizar su aprendizaje. Esta familia de algoritmos son capaces de clasificar elementos dentro de una serie de categorías prefijadas. De forma genérica, esta tarea se llama entrenamiento y consiste en ofrecer al sistema ejemplos de cada una de las categorías posibles. A este conjunto se le suele llamar dataset o conjuntos de entrenamiento. Cuando se ingresan nuevos elementos al sistema, este los asignará a una de las categorías basándose en lo aprendido durante el entrenamiento. El proceso de asignar una categoría se llama etiquetado. Cuando entrenamos un clasificador hay que elegir en qué característica del conjunto de entrenamiento ha de fijarse a la hora de ser clasificado. Como ejemplo vamos a mencionar, por decir algo, si un banco quiere crear un sistema que ayude a decidir si se aprueba la solicitud de préstamo de un cliente, un par de datos importantes serían el salario y la deuda que tenga el cliente. En Machine Learning, las características que vamos a usar para entrenar el sistema se llaman atributos o features en inglés. Como tenemos dos atributos, vamos a trabajar con datos de dos dimensiones. Esto quiere decir que por cada ejemplo introducido durante el entrenamiento, obtenidos de antiguos clientes, informaremos los dos atributos, sueldo y deuda, además de la clase a la que pertenecen, que en este caso podríamos etiquetarlos como pagó o no pagó, para indicar si el cliente en concreto pagó el préstamo o por el contrario tuvo problemas para hacerlo. Dado que solo tenemos dos atributos, podríamos representar fácilmente en una gráfica. Podemos dibujar un punto de cada cliente por cada cliente, siendo el punto del color diferente dependiendo de la clase a la que pertenece. En la siguiente figura estamos representando con puntos azules los clientes que pagan y con puntos rojos los que no pagan. Ahora la pregunta es, ¿debemos conceder el préstamo al cliente del punto verde? No es obvio que si se le conceda o no, dependiendo del dato. Para eso necesitamos un algoritmo que nos diga si el punto verde debe ser categorizado en una clase o en otra. El algoritmo es muy simple. Cada es el número de vecinos a tener en cuenta. Calculamos la distancia entre el nuevo punto y todos los del conjunto de entrenamiento. Nos quedamos con los K vecinos más cercanos y etiquetamos el nuevo punto según la clase a la que pertenece la mayoría de sus K vecinos. La idea es que el nuevo punto pertenecerá a la misma clase a la que su vecino más cercano. Así que la primera decisión a tomar es ¿cuántos vecinos son suficientes? Pues la respuesta sería que hay que probar con los valores para la cual funciona mejor el conjunto de datos. Si observamos la figura, en este caso le damos un valor de 1 acá. Nuestro vecino más cercano sería el punto rojo, en este caso sería entonces clasificado como no pago. Pero si vamos alterando el valor de K, para este caso sería 3. Sus vecinos más cercanos serían los rojos, entonces sería clasificado, etiquetado como rojo, pero si ponemos en 5, el valor cambiaría porque ya sus vecinos más cercanos serían 3 que han pagado. Una de las aplicaciones más interesantes de este algoritmo son los sistemas de recomendación. Ejemplo, Netflix, que te recomienda una película cuando tu historial bueno, él valida tu historial. O Amazon cuando te recomienda productos en base a las compras anteriores. Bueno, continuamos con el segundo punto, el algoritmo de clasificación C4.5. Este algoritmo se utiliza en la minería de datos como un clasificador de árbol de decisión que puede emplearse para generar una decisión basándose en una cierta muestra de datos, predictores univariados o multivariados. Digamos que le gustaría planificar una actividad para hoy, pero se le presentan algunas condiciones que podrían influir en su decisión. En la figura anterior notamos que uno de los factores principales que influyen en la decisión es la visita de los padres. Entonces, si es cierto, se toma una decisión rápida y elegimos ir al cine. ¿Y si no visitan? Esta ahora una serie de otras condiciones. Ahora si el clima es soleado o lluvioso, vamos a jugar tenis o quedarnos en casa respectivamente. En este ejemplo, la probabilidad de que los padres visiten es del 50%, lo que lleva a una toma de decisión más fácil si lo piensa. Pero, ¿y si se selecciona el clima como la raíz?
Entonces tendríamos un 33.33% de probabilidad de cada suceso, lo que puede aumentar la probabilidad de tomar una decisión errónea debido a la disponibilidad de más casos que, que hay que considerar. Sería más comprensible si analizamos el concepto de ganancia y entropía. Si hablamos de ganancia de información, decimos que cuanto más sepa sobre un tema, menos información nueva podrá obtener al respecto. Para ser más conciso, si sabes que un evento es muy probable, no es sorprendente cuando suceda, es decir, te da poca información de lo que realmente sucedió. A partir de esta declaración podemos formular que la cantidad de información obtenida es inversamente proporcional a la cantidad que ocurra en un evento. También podemos decir que a medida que la entropía aumenta, aumenta la información, la ganancia disminuye. Esto se debe a que la entropía se refiere a la probabilidad de un evento. En el caso de los árboles de decisión, es esencial que el nodo esté alineado de tal manera que la entropía disminuya con la división hacia abajo. Básicamente esto significa que cuanto más se haga la división de manera apropiada, llegar a una decisión definitiva se vuelve más fácil. Después de dividir, si la entropía del siguiente nodo es menor que la entropía antes de dividir y si este valor es el menor en comparación con todos los posibles casos de prueba para la división, entonces el nodo se divide en su constituyente más puro. En nuestro ejemplo encontramos que la visita de los padres disminuye la entropía a una escala mayor en comparación con las otras opciones. Por lo tanto, vamos con esta opción. ¿Qué ventajas tiene este algoritmo versus otros árboles de decisión? Que el algoritmo emplea de forma inherente el proceso de poda. La poda es la eliminación de ramas de nuestro árbol de decisión que creemos que no constituyen significativamente nuestro proceso de decisión. Y en un solo paso permite pues mitigar el exceso de ajuste. Otra ventaja es que puede trabajar con datos tanto discretos como continuos y el C4.5 puede manejar el problema de datos incompletos muy bien. Bueno, continuando con el siguiente punto, algoritmo de agrupamiento K-means. Podemos decir que este es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se utiliza cuando tienen datos no etiquetados, es decir, datos sin categoría o grupos definidos. El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos en los datos. Los puntos de datos agrupa según la similitud de características. K-means es un método relativamente eficiente, sin embargo debemos especificar el número de clúster de antemano y los resultados finales son sensibles a la inicialización. Este tipo de análisis de datos es muy útil en muchas aplicaciones que requieren clasificar datos como identificación de células cancerígenas dentro de una muestra grande, agrupar palabras con definiciones similares por una mejor precisión, es algo así como lo utilizan los motores de búsqueda. Bueno, lo primero que para demostrarle el funcionamiento de este algoritmo, hice un ejercicio que consiste en tener pues unos usuarios con unos años de antigüedad, un salario y un gasto. Lo primero que tenemos que hacer para la aplicación de este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es normalizar las variables de tal forma que no existan sesgos indeseados en los cálculos de la distancia. Lo primero es definir el valor de K. En este caso vamos a poner un valor de 2, que significa el número de clúster que queremos encontrar. Ahora nos queda la generación aleatoria de la posición inicial de los centros. El siguiente paso es calcular la distancia de cada punto de los centros. Entonces, en este caso K, que equivale a 2 en los dos clústeres, y estamos creando puntos aleatorios por cada una de las variables. Vamos a asumir que como hay que calcular los puntos, la distancia entre los puntos, vamos a utilizar la distancia euclidiana. Ahora debemos elegir por cada punto su centro más cercano. Después de realizar las operaciones aritméticas, tendríamos el primer clúster en el cual tendríamos que Juan, Pedro y María pertenecen al primer clúster, el segundo clúster Ángela y Carlos. El siguiente paso es para cada clúster actualizar sus centros, sus datos para cada una de las variables. De la misma forma actualizamos el centro para el clúster 2, calculando el promedio de los datos o clientes que forman actualmente ese clúster. Dado que los centros recién cambiaron, debemos volver a calcular la asignación de cada cliente hacia los posibles nuevos centros.
Y para esto tendríamos que volver a calcular la distancia de cada punto hacia su centro. Con la segunda asignación del segundo punto, entonces ya el clúster 1 queda con Pedro, María y Nicolás, y el clúster 2 Juan, Ángela y Carlos. Es decir, los clústeres ya cuando vamos a cambiar el tercer valor del centro, entonces nos damos cuenta que Pedro, María y Nicolás permanecen en el primer clúster, Juan, Ángela y Carlos permanecen en el segundo clúster, lo que quiere decir es que los centros cuando los centros corresponden a los mismos anteriores por los que el algoritmo finaliza, significa que los centros no van a cambiar y por lo tanto el algoritmo ya converge. Continuamos con Single Linkage Clustering. Este es la fusión de un par de grupos o la formación de uno nuevo. El clúster depende de la definición de la función de distancia entre los grupos. Pero, ¿qué medida de proximidad utilizamos? Se puede utilizar euclidiana, Mahalanobis, Pearson, coseno, etc. Pero la medida de proximidad puede calcular la distancia entre dos elementos. Pero, ¿cómo calculamos la distancia entre dos grupos de elementos? La vinculación define cómo medimos la proximidad de los grupos de elementos. Hay varias opciones de enlace: enlace único, enlace completo, enlace promedio de grupo. Cuando hablamos de vinculación única, la distancia entre un par de grupos está determinada por los dos objetos más cercanos de los diferentes grupos. Cuando se funcionan dos grupos, CI y CJ, la distancia a un tercer clúster C1 se puede recalcular como la fórmula que aparece en pantalla. Yéndonos a un ejemplo, no a un ejemplo, sino a la explicación de cómo funciona, tenemos las entidades. Aquí ya, en vez de calcular la distancia entre las dos entidades, o sea, calculamos la distancia de dos entidades y vamos formando un clúster por cada entidad. Y seguidamente, a través del enlace único, podemos formar un tercer clúster con los dos clústeres iniciales. La agrupación de enlaces únicos tiende a generar agrupaciones alargadas como resultado. Dos grupos con propiedades bastante diferentes pueden estar conectados debido a la existencia de ruido. Sin embargo, si los grupos están separados entre sí, el método de enlace único funciona bien. Bueno, y eso es todo en esta presentación. Muchas gracias.